chicos, que cuando den el examen marquen por favor su tema. Ha habido bastantes cartillas sin tema y también el código está mal marcado de algunos alumnos. Entonces eso nos hace que revisemos la cartilla y el problema es que una vez que revisamos la cartilla, las cartillas se eliminan. Da igual los exámenes también se eliminan. ¿Ya? Entonces hemos visto en la afectividad lo que son alteraciones a nivel de las emociones, específicamente la ansiedad patológica, que es la emoción más estudiada. Y ahora estamos terminando lo que son alteraciones del estado de ánimo. Recuerden que el estado de ánimo varía, ¿no? En un polo positivo, que va desde el estado de ánimo eutímico normal a la hipertimia, la alegría patológica, la euforia y finalmente la elación, ¿no? Que es el estado de ánimo subjetivo más elevado en la parte de la polaridad positiva. Y en la polaridad negativa viene la hipotimia. Después de la hipotimia viene probablemente la tristeza patológica y prácticamente al final viene la depresión, el ánimo deprimido. ¿Ya? Una de las alteraciones justamente que es muy frecuente, y al estar acá bastantes chicas van a entender, ¿no?, lo que les explico. Una mujer muchas veces experimenta este tipo de estado de ánimo asociado justamente al inicio de su ciclo menstrual. Es una mezcla de ansiedad, irritabilidad, tristeza, reactividad emocional muy marcada. Y eso justamente se denomina disforia. Y es lo que está dentro de este cuadro que se denomina trastorno disfórico premenstrual, que es propio de las mujeres. ¿Ya? Entonces las chicas van a entender ese estado de ánimo que les estoy explicando. Probablemente nosotros los varones no, pero una mujer sí entiende este tipo de estado de ánimo, pero cuando se prolonga este estado de ánimo ya genera, digamos, un problema, ¿no? Y está muy asociado, por ejemplo, la disforia a cuadros depresivos crónicos, así como también a problemas de personalidad. Entonces hay depresión, ansiedad, irritabilidad, pesimismo, ira, con polaridad negativa y displacentera, ¿no? Es un síntoma que puede presentarse en varios cuadros y, como les indicaba, no puede estar presente en el trastorno depresivo mayor, en la distimia, que es un trastorno depresivo persistente, en la dependencia a sustancias psicoactivas y en los trastornos de personalidad. ¿Ya? Luego vamos a hablar ahora en lo que viene a ver con las alteraciones del afecto y la expresividad emocional, es decir, lo que ustedes como examinadores van a poder observar en el paciente. Entonces acá vamos a ver primeramente un afecto inapropiado. Recuerden que una de las características importantes del afecto, dentro de las cualidades que tiene, es el sentido de propiedad, ¿no es cierto? Es decir, un estado de ánimo tiene que ser congruente con lo que uno está experimentando, ¿sí? Entonces, un afecto inapropiado es un afecto que no es apropiado al estado de ánimo subjetivamente descrito por el paciente, ¿sí? Entonces, hay una discordancia afectiva o una inadecuación afectiva. Se expresa un afecto que no es congruente con la situación experimental ni tampoco en el contexto que se produce. Entonces, vamos a ver que el tono emocional o el estado de ánimo no es congruente con el componente ideativo. El paciente puede referir, digamos, ideas autolíticas, ideas de suicidio, pero sin embargo tiene una sonrisa de oreja a oreja. Tengan en cuenta eso. Ni tampoco es congruente con la conducta. Entonces, miren, un paciente con esquizofrenia, al recibir la noticia de que su madre había fallecido, reía de una manera sin sentido, indicando: es una pena que ella ya no esté con nosotros. Entonces, ustedes se han dado cuenta en esta parte de afectividad, como es más objetivo, es más fácil probablemente identificar las alteraciones, por ejemplo, a nivel del afecto, ¿sí? Y luego hablamos del aplanamiento y el embotamiento afectivo. Quiero que se den cuenta que en la parte del afecto igual vamos a tener como si fuera un continuum, ¿no? Desde un afecto probablemente normal, un afecto apropiado, congruente con el estado de ánimo en este lado, y probablemente el cuadro donde hay una nula expresividad a nivel de la mímica facial, a nivel de los gestos, a nivel del lenguaje, que viene a ser el embotamiento, ¿sí? No hay nula respuesta. Lo que viene a ser el aplanamiento está entre un punto medio entre lo que es el afecto restringido y el embotamiento. Es decir, hay cierta respuesta a nivel del paciente frente a expresar la afectividad, ya sea a nivel de la mímica facial, del lenguaje o también de la conducta.
Entonces, acá hablamos, por ejemplo, la falta de afecto incluye varios síntomas y la disminución de la capacidad de sentir o emocionarse ante acontecimientos cotidianos va a tener que ver con la parte mímica, una expresión facial inmutable, va a disminuir los movimientos espontáneos, va a haber disminución en la expresión mímica, no va a haber contacto visual y la inflexión o la prosodia a nivel del lenguaje prácticamente es nula. Eso en el embotamiento. En el aplanamiento hay una limitación en el rango habitual de las expresiones emocionales facial y corporal. Es decir, esto más que todo es subjetivo también para el evaluador, pero lo que yo quiero que recuerden es que en el embotamiento no hay nula respuesta. Es un paciente prácticamente que está sentado, uno le muestra algo, digamos, no le puedo mostrar una mochila de Bob Esponja, que si no recordamos nos hace reír, ¿no es cierto? Le muestro eso y el paciente ni siquiera tiene una respuesta emocional. Si alguno de mis alumnos de práctica está acá, hemos visto un paciente con un embotamiento afectivo bien marcado con esquizofrenia. Incluso yo le acerqué mi reloj, le hice escuchar a la voz de Mickey cuando me dice la hora, el paciente estaba inmutable, no respondía. Eso es un embotamiento afectivo. Y en la práctica, cuando ustedes lo pueden ver, lo pueden identificar, ¿sí? El aplanamiento, como les digo, ¿no? Hay una limitación del rango y en el embotamiento absolutamente hay falta de sensibilidad, hay ausencia completa. Miren, un paciente con esquizofrenia es indiferente hacia los miembros de la familia y otras personas cercanas. Experimenta poco, ningún placer, dolor, alegría, satisfacción o decepción, no tiene sentimientos ni simpatía y es indiferente a sus circunstancias. Cuando se le preguntó si una estadía prolongada en el hospital interfería con sus planes, comúnmente respondía, bueno, tal vez. También se le preguntó qué haría si ganara la lotería. Su respuesta se limitó a decir, poner el dinero en el banco. ¿Sí? A este paciente, por ejemplo, recuerdo que le preguntamos para valorar el contenido del pensamiento en la visita. Le preguntaba, si yo te permitiera cumplir 3 deseos, no deseo nada. ¿Sí se acuerdan, chicos, cuando vimos al paciente con mis alumnos de práctica? Entonces, dense cuenta de esa diferencia, ¿no? Por supuesto que yo no les voy a preguntar en el examen para que me puedan diferenciar entre aplanamiento y restricción del afecto, ¿no? El embotamiento es más observable y más objetivo para poder identificar en un caso clínico. Y ahora hablamos de la apatía. A viene sin patos, es la falta de motivación, es decir, es la falta de reactividad hacia los estímulos externos. Es como si fuera que un paciente estuviera indiferente a lo que sucede a su entorno. Y si ustedes se dan cuenta, la apatía está muy relacionada con lo que tiene que ver con el aplanamiento afectivo. Y muchas veces nosotros utilizamos de una manera coloquial el término apático, ¿no? Una persona apática es una persona que no responde de una manera adecuada, está sentada, no hay expresión emocional. Entonces, hay una conducta de ausencia de conducta. Entonces, tiene que ver más que todo con el componente conductual, apatía. Es decir, hay pasividad, hay inactividad y hay una falta de interés por uno mismo y por los demás. Y la apatía también se puede observar, chicos, en los pacientes que tienen una esquizofrenia con síntomas negativos y que tienen descuido de higiene y aseo personal, ¿correcto? Miren, un paciente con esquizofrenia institucionalizado largo tiempo se quedaba sentado en la silla del comedor observando fijamente el reloj de la sala. Cuando se le preguntó qué es lo que hacía tanto tiempo, ahí respondió, veo el reloj y sus manecillas, dando el tic-tac. Otras actividades no le generaban ni un atisbo de cambio. ¿Correcto? Y la imagen es ilustrativa, ¿no? Y luego vamos al... Recuerden, la apatía es el componente conductual y la abulia es el componente volitivo, que tiene que ver de la voluntad. La abulia viene a ser, es sin, bulos es voluntad, ¿correcto? Hay una impotencia para tomar una decisión, poner en marcha la voluntad o cumplir un acto deseado o necesario. El paciente refiere que hay probablemente la ideación de poder querer hacer algo. Sin embargo, la parte motora no lo ayuda a iniciar el acto. Recuerden, por favor, eso es abulia, ¿sí? Y justamente, como les decía, la vertiente volitiva es justamente la abulia. Un paciente con un cuadro depresivo refería, despierto muy temprano por la mañana, veo mi habitación, me cuesta abrir los ojos, pero lo hago. Luego pienso que es necesario que me levante de la cama, los niños tienen que ir al colegio, tengo que preparar el desayuno,
pero encuentro dentro de mí una falta de impulso por hacerlo. A pesar de que sé que es necesario, vuelvo a pensar en mi estado, cierro los ojos y no puedo volverme a dormir. Entonces, la vertiente volitiva es la bulia y la vertiente conductual viene a ser la apatía. Son dos caras de un mismo fenómeno, si ustedes se dan cuenta, y la mayoría de oportunidades se experimentan al mismo tiempo. Tanto apatía, que es la vertiente conductual, y la bulia, que es la vertiente volitiva, y frecuentemente están asociadas. Luego hablamos de la anedonia, y este término sí ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Hedónico viene a ser un estímulo que me genera placer. Por ejemplo, el escuchar mi música favorita, el leer mi libro favorito, el probablemente comer mi plato favorito de comida, ¿no? Eso me genera placer. Cuando se empieza a experimentar pérdida de placer sobre las situaciones habituales que anteriormente lo generaban, o hay una disminución del interés por realizar actividades que anteriormente me generaban placer, hablamos justamente de anedonia, ¿sí? Dificultad para experimentar placer o alegría en circunstancias que anteriormente lo provocaban. Un individuo notablemente inteligente y perspicaz, diagnosticado de depresión psicótica, dijo en una ocasión: tengo una especie de extraña sensación, sé que lo que estoy leyendo es divertido, sin embargo no soy capaz de divertirme del todo. Era otoño de 1826, me sentí entumecido en un estado de adormecimiento nervioso, como lo ocurre en todo el mundo de vez en cuando, insensible al disfrute o la excitación placentera, uno de esos estados de ánimo donde lo que antaño resultaba placentero, ahora se torna insípido, indiferente. Inmerso en este estado de ánimo, decidí preguntarme a mí mismo: imagina que cumplieses todos tus objetivos en la vida, que todos los cambios que siempre has deseado en las instituciones, opiniones, tuviesen lugar de forma inmediata en este mismo instante. ¿Te sentirías completamente feliz y satisfecho? Y un sentimiento autoconsciente difícil de reprimir respondió claramente no, y mi corazón se hundió en lo más profundo de mí mismo. Esto es justamente la anedonia. Y la anedonia, recuerden, cuando hagamos la psicopatología clínica, es uno de los síntomas nucleares junto con el ánimo deprimido, con el estado de ánimo deprimido, de lo que es un síndrome depresivo, ¿sí? Y la asedia, este es un término también importante que algunos lo toman, ¿ya? Asedia con C, no con S, porque asedia viene a ser rodear, ¿no es cierto?, con S. En cambio, la asedia es la falta de sentimientos. Deficiencia generalizada que afecta a todas las emociones, experiencia subjetiva de pérdida de sentimientos antes presentes. El paciente refiere que no puede experimentar sentimientos, pero eso le genera displacer o inconfort o disconfort emocional. Un paciente afirmaba: no siento nada por mis hijos, esto es horroroso porque son mis propios hijos. Y luego también otro de estos términos dentro de la expresividad emocional viene a ser la prosodia, y la prosodia viene a ser la pérdida probablemente del tono emocional en el lenguaje. Es una carencia del lenguaje afectivo, no hay modulación, no hay inflexión y se pierde la tonalidad emocional. Esto se ve mucho en el compromiso justamente de cuadros neurológicos asociados justamente a degeneración de los ganglios de la base, ¿no es cierto?, o disminución de la sustancia nigra. Esto sucede ¿en qué? En la enfermedad de Parkinson. Si ustedes han visto en semiología un paciente con Parkinson, ¿cómo es su lenguaje? Es monótono, no tiene inflexiones vocales, habla con un mismo tono de voz, ¿sí? Y la fase también es amímica, ¿no?, o facies en máscara. Luego hablamos de la amimia. La amimia es la falta de expresividad gestual. El rostro del paciente no comunica emociones, no hay contacto ocular y se pierde el movimiento corporal espontáneo. Justamente les pongo la foto de Michael J. Fox, que tiene pues enfermedad de Parkinson, ¿no? Es una facies en máscara, donde hay falta de expresión mímica a nivel facial. ¿Sí? Y luego tenemos la astenia. La astenia viene a ser la vertiente más somática en la sintomatología afectiva. La astenia tiene que ver mucho con la fatiga, ¿no? Es decir, tiene que ver con la falta de fuerza o la falta de energía, que es anergia o hipoergia. Y recuerden, ¿no es cierto?, la vertiente más somática de la polaridad negativa en la afectividad es la astenia, ¿ya? Es un cansancio que va más allá del cansancio físico normal, tras realizar una actividad o esfuerzo. Es lo clásico que aparece, chicos, en los cuadros depresivos, cuando el paciente duerme en la noche o tiene probablemente un insomnio con despertar precoz, se levanta y no tiene energía.
refiere que ha sentido que no ha dormido bien y no tiene, digamos, energía para poder hacer las cosas. La astenia también y la fatiga está muy asociado, por ejemplo, al síndrome de fatiga crónica. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando un individuo experimenta o tiene una infección por mononucleosis infecciosa y en el estado, digamos, posinfeccioso tiene una sintomatología de debilidad generalizada. Y esto también está asociado cuando estuvo presente la pandemia por SARS-CoV-2. Cuando uno tenía la infección por SARS-CoV-2, tenía posteriormente astenia, que incluso a veces demoraba unas 2 semanas en recuperarse. Si alguien ha tenido COVID, me podría afirmar eso, ¿correcto? O cuando, justamente recordando a Santiago, que le colocaron la anterior vez la vacuna contra el neumococo, creo, es muy asociado, digamos, eso. Esa sensación es la fatiga o la astenia, ¿ya? Entonces, y acá justamente les pongo los síntomas del síndrome de fatiga crónica, ¿no? Sensibilidad, probablemente calambres, dolor muscular, Santiago Escobedo, cefalea, dolor estomacal, problemas sinusales, alteración a nivel de el intestino y probablemente un sueño no reparador. O sea, el paciente refiere que no tiene fuerzas, que el cuerpo no le responde y que la actividad más pequeña le acarrea un agotamiento extremo, además de sentir debilidad muscular, somnolencia y malestar general. Y la frialdad afectiva, esto es casi muy importante, chicos, en identificar la diferencia entre lo que es anedonia, entre lo que es apatía y abulia, que tiene más que todo, como hemos visto, un componente conductual y un componente volitivo. La frialdad afectiva viene a ser lo que es la incapacidad para reproducir respuestas emocionales y para responder afectivamente a los acontecimientos. Es decir, hay una falta de respuesta. El paciente no manifiesta sentimientos hacia los demás o carece de ellos y no le preocupa tal carencia. Recuerden eso. La apatía, la abulia, la anedonia en un paciente deprimido le genera sufrimiento emocional. Sin embargo, la frialdad afectiva al paciente no le genera molestias. Y esto es clásico en la frialdad afectiva en los pacientes que tienen un trastorno disocial de personalidad. Por ejemplo, han cometido un delito o han asaltado a alguien o han asesinado a alguien y no muestran, digamos, remordimientos en el componente, digamos, del afecto. Años después, mientras vivía con su abuela, Dahmer volvió a matar y otra vez desmembraba los cuerpos en el sótano de ella y empaquetaba las partes en plástico para tirarlas a la basura. Luego se mudó a su propio apartamento para traer a sus víctimas allí con total privacidad. Añadió una fotografía creativa a la experiencia y comenzó a congelar algunas partes. En un intento por crear zombies sin mente, Dahmer intentó perforar los cráneos de sus víctimas drogadas y inyectarles ácido o agua hirviendo. No quería que la persona que había elegido recordara que vivía en otro lugar y quería irse. Como era de esperar, el macabro experimento fracasó. Y esto es justamente, si ustedes han visto la serie de Jeffrey Dahmer, que es el asesino de Milwaukee, ¿han visto la serie? Sí. Ya, algunos de repente han visto. Hay una frialdad afectiva muy marcada al momento de cometer, digamos, algunos delitos al asesinar, y al momento de declarar no tiene ninguna respuesta emocional frente a lo mismo. Y esto es justamente un cuadro resumen de lo que son las atimias, ¿no? El sentimiento de falta de sentimientos es la C. La mimia es la falta de gestos afectivos. La prosodia es la falta de lenguaje afectivo. La astenia es la falta de energía física, el componente somático de los cuadros afectivos. La anedonia viene a ser la falta de experimentar placer. La abulia es el componente volitivo, recuerden, ¿no? La falta de voluntad. Y la apatía es la falta justamente de motivación o la ausencia de conducta para las conductas, ¿correcto? Y luego hablamos de la ambivalencia afectiva. Hay una coexistencia o alternancia de dos sentimientos opuestos en una misma persona, positivos o negativos, y estos van dirigidos hacia el mismo objeto, una representación mental o un contenido vivencial. Y esto es lo que sucede muy frecuentemente, chicos, en pacientes con trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite, donde ya sea por papá, ya sea por mamá o ya sea por alguna de sus parejas, experimentan amor y odio al mismo tiempo, ¿correcto? Y luego hablamos de la labilidad o incontinencia afectiva, es donde en la parte de la cualidad del afecto, en la estabilidad, se pierde pues esa estabilidad.
El paciente está, digamos, hablando con nosotros y se pone a llorar inmediatamente. Si no puede contener esa afectividad. Cambios súbitos del estado de ánimo, consecuencia o no de estímulos externos, la habilidad. Hay una dificultad para controlar ese afecto o hay una hipersensibilidad emocional con cambios inesperados. Y la incontinencia afectiva viene a ser la falta de control sobre las emociones. Surgen de manera exagerada, rápida y brusca. Coexistencia, no alternancia. ¿Ya? No alternancia, coexistencia. O sea, si tú te das cuenta, Gabriela, la ambivalencia afectiva es más que todo cognitiva, pero con componente emocional. Si tú experimentas dos sentimientos opuestos hacia un mismo objeto, una representación mental. Esa es la gran diferencia. En cambio, la habilidad de incontinencia afectiva es que rápidamente tú puedes responder de una manera excesiva a un estímulo. Y la incontinencia es que no puedes contener esa respuesta afectiva. Por ejemplo, un paciente hospitalizado por un cuadro demencial, y este componente de la habilidad de incontinencia afectiva tiene que ver más que todo con daños orgánicos, chicos. Por un cuadro demencial, al momento de observar la televisión y ver caricaturas, reía de manera muy intensa, incomodando a sus compañeros. Y acá, por ejemplo, está muy asociado, chicos, esto lo que se denomina por una alteración orgánica, la risa patológica, ¿no es cierto? Si ustedes han visto esta película con Joaquín Phoenix, Joker, en esa representación actoral, el paciente tenía risa patológica, no había un estímulo y había una incontinencia frente a un estímulo, ¿sí? Y hablamos de la lexitimia, y esto es algo muy importante también que quiero que recuerden. La lexitimia viene a ser la incapacidad para poder expresar los sentimientos y tener la capacidad de fantasía. Y tiene que ver mucho con los cuadros somáticos, ¿sí? Hay una pérdida de lenguaje verbal y no verbal y para elaborar fantasías. Se pierde, hay una incapacidad para identificar sentimientos y diferenciarlos de las sensaciones físicas. El paciente no puede describir sus sentimientos, no los puede describir, no tiene lenguaje emocional y hay una dificultad para elaborar fantasías y para el pensamiento abstracto y hay un excesivo pensamiento de tipo operativo, ¿correcto? Un paciente con trastorno de síntomas somáticos era incapaz de describir el dolor que le generaba el rozar sus brazos con la ropa, así como el hincón de la aguja utilizada por el neurólogo para valorar su sensibilidad. Y acá esta es una película justamente de Breakfast with Tiffany's. ¿Alguien ha visto esta película? La vio bonita. Sí. ¿Y esta actriz quién es? ¿Quién conoce? ¿No? Audrey. No es Audrey Hepburn. ¿Cierto? Acá miren, está diciendo te amo y miren la respuesta. Gracias. Ya. Y miren, ven cómo valoramos los disturbios de la afectividad. El estado de ánimo es el componente subjetivo, el afecto es lo objetivo. Y vean, por ejemplo, la expresión facial. Y dense cuenta, ¿no? Esta paciente es una paciente con trastorno afectivo bipolar, que a nivel de la apariencia y la actitud, en este lado está con un cuadro depresivo. Vean los hombros lánguidamente caídos, la expresión facial, y en este lado está con un episodio maníaco. Vean la vestimenta, vean la sonrisa. Y acá, esto de acá que ustedes ven, es la omega o el pliegue de Veragud, ¿correcto? Que viene a ser la alteración a nivel somática que se puede observar en cuadros depresivos. Esta omega, vean, hay como una omega acá, ¿sí? Lo que les estoy haciendo, ese es el pliegue de Veragud y el lenguaje corporal. Y el evaluador puede elicitar respuestas emocionales, por eso es útil el sentido del humor, de acuerdo también al paciente. No se trata que yo me voy a burlar del paciente, sino poder hablar, digamos, con un sentido del humor, y esto tiene un carácter invaluable tanto para la parte psicoterapéutica como la parte de la evaluación clínico-psicopatológica. Una mujer escocesa de 55 años requirió un trasplante hepático. Siguiendo el procedimiento desarrolló una infección grave que requirió ingreso a UCI, estuvo intubada y bajo sedación durante varias semanas. Mientras estaba siendo destetada de la sedación, cada vez más consciente de su vida, se puso llorosa y relató con breves esfuerzos, susurrando y escribiendo su pesimismo sobre el futuro. Ella comunicó que estaba teniendo pensamientos de desear estar muerta. Un residente de psiquiatría diagnosticó depresión y como era práctica
era práctica común, se recomendó dosis bajas de IVS para la depresión leve. Un médico psiquiatra reevaluó a la paciente y sugirió que la paciente probablemente estaba desmoralizada, no estaba deprimida y que no necesitaba de medicación. Después de presentarse al paciente, apertura la evaluación diciendo que lamentaba especialmente encontrarla incapaz de hablar con su voz normal porque amaba el acento escocés. La paciente esbozó una gran sonrisa, rió débilmente y bromeó diciendo que ella también lamentaba no poder hablar con su voz normal. Al final del examen quedó claro que la paciente no estaba sufriendo de una enfermedad depresiva. Entonces, esto, por ejemplo, es más un cuadro adaptativo, secundario a la circunstancia de haber sido hospitalizada. O sea, nosotros no podemos diagnosticar una depresión cuando no hay la sintomatología. O sea, muchas veces la depresión se supradiagnostica, ¿correcto? Y empezamos a dar medicación cuando no es necesario. Y como yo alguna vez les he dicho, ¿no? En psicopatología, chicos, nosotros no tenemos que buscar psicopatologizar la vida del individuo en todas las circunstancias. Si no, todos tendríamos problemas. ¿Sí? Y esto es algo que les traigo, ¿no? De Albert Ellis, que es el creador de la terapia racional emotivo-conductual. La autoestima es la mayor enfermedad conocida por el hombre. ¿Por qué, chicos? O la mujer, porque es condicional. Cuando yo siento que tengo una mejor autoestima, ¿qué tiendo a hacer? Compararme con otra persona. Por eso es, al ser condicional, se transforma en una creencia irracional. En cambio, algo más válido es valorar mi valía personal en función de las virtudes o las deficiencias que yo tengo. ¿Sí? Porque la autoestima es algo, digamos, no es bueno para la parte del paciente. ¿Ya? Y gracias por su atención. Espero que no hayan quedado como menos. ¿Sí? Entonces voy a quedar con este para terminar. Gracias.